El crimen organizado tiene muchas formas mediante las cuales agentes policiales y el público en general los reconoce. A través de los años hemos escuchado y visto delitos cometidos por asesinos en serie, satanistas, mutiladores, violadores, necrófilos y caníbales. Pero ¿qué sucedería si todas estas formas de crimen se agruparan en uno solo? Este grupo de 4 amigos llevaron sus creencias más allá de los límites del horror. Un ex empleado del asesino serial John Wayne Gacy lideraría este culto terrorífico. Y como lo diría un agente de Chicago, estos sujetos harían que Charles Manson pareciera un Boy Scout. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conversar sobre un caso que, si bien es cierto, no ha sido ampliamente difundido, este fue bastante mediático en su tiempo. Este ha sido escogido como el primer capítulo para esta serie de episodios de nuestro especial de Halloween, y créanme que vamos a empezar realmente fuerte. Realmente para mí me resulta extraño que este caso en especial no esté a nivel mediático de Bundy, Dahmer o Gacy, pues los detalles que tiene el mismo son realmente espeluznantes. Vamos a conocer el día de hoy el caso de los Destripadores de Chicago, y quisiera indicarles que si ustedes son especialmente sensibles a los detalles sádicos, es mejor que omitan esta información. El 3 de junio de 1981, la empleada de un motel informa a su jefe sobre un olor putrefacto en las afueras del establecimiento. Agentes policiales acompañaban a Hank McGinnis, gerente del motel Breed Rabbit, al campo de Villa Park, porque junto a su motel, Hank había encontrado el cuerpo de una mujer negra boca abajo y mutilado. Las manos de la mujer se encontraban sujetas hacia la espalda, con un par de esposas, y tenían una llave rota aún puesta en el cerrojo. Luego de que un forense realizara la autopsia, se pudo determinar que la mujer había sido atacada sexualmente. Tenía signos de tortura y ambos senos le habían sido mutilados. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, ya que al haber sido mutilados los senos, los parásitos ingresaron con mayor facilidad al cuerpo, descomponiéndolo a mayor velocidad. Las investigaciones llevaron a identificar a esta desafortunada víctima. Se trataba de Linda Sutton, de 21 años. El día 23 de mayo de 1981, Linda se encontraba caminando por las calles de Elmhurst, que es un suburbio de Chicago. Debido a su labor como trabajadora sexual, ella solía trabajar en las noches y caminaba frecuentemente por las calles, pero su actividad había sido interrumpida cuando fue secuestrada. La evidencia también pudo determinar que ella había sido atacada por algún sádico, pero no había más evidencias ni pistas sólidas. Pero los agentes no sabían que este primer cuerpo sería el inicio de una horrorosa carnicería. Un año de tranquilidad vivió esta población luego de este ataque. El día 15 de mayo de 1982, Lorraine Borowski, de 21 años, llegaba a trabajar. Ella se encontraba abriendo una oficina de bienes raíces de la franquicia RE/MAX. El resto de empleados habían llegado a trabajar también, pero se encontraron con la oficina aún cerrada y los zapatos y contenido del bolso de Lorraine dispersos afuera de la oficina. Llamaron a la policía para alertar de la desaparición, pero no hubo resultados. Tendrían que pasar 5 meses para que encontraran su cuerpo. Una adolescente estaba en un cementerio al sur de Villa Park, en el sector donde se había encontrado el primer cuerpo. Y en este cementerio encuentra el cuerpo de Lorraine. Al igual que en el caso de Linda, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición
y el examen forense determina que su seno había sido extirpado al ser enrollado con un alambre alrededor para separarlo del cuerpo. Además, recibió múltiples puñaladas. Pese a haber encontrado ambos cuerpos con el mismo tipo de mutilaciones, la policía aún no los asociaba a un solo atacante. Unos días después también se encuentra el cuerpo de una mujer de origen hispano. Esta mujer tenía un anillo de compromiso en su mano y también había sido violada y estrangulada. Si bien es cierto, sus senos no habían sido extraídos o amputados, sí habían sido atacados ferozmente, pues tenía varias mordidas. También se pudo determinar que el atacante se había masturbado sobre su cuerpo. En este punto se realiza una pericia de tipo psiquiátrica y se establece un perfil, el cual determina que el sujeto es de origen local, además que debe ser probablemente amante de los animales y tener familia, pero que tiene un lado oscuro con el cual en las noches se convierte en un sádico y psicópata. Esta vez no pasó mucho tiempo para encontrar otro cuerpo. 2 semanas después, Shui Mak, de nacionalidad china, fue reportada como desaparecida en Hanover Park. Shui trabajaba en una compañía eléctrica y en esa noche en particular se encontraba ayudando a sus padres a trabajar en un restaurante, pero al regresar a su casa se subió al vehículo de su hermano. Ambos tienen una fuerte discusión y su hermano la baja del vehículo en medio del camino. Era la 1 de la mañana y Shui, desesperada, empieza a caminar para tratar de llegar a su casa, cosa que nunca sucedería. Su cuerpo fue encontrado días después en una construcción al sur de Barrington. El cuerpo de Shui había sido arrojado cerca a un hormiguero, por lo que realmente quedaba muy poco de ella, a excepción de un dije y su collar. También sobresalía un diente quebrado que parecía haber sido roto de un puñetazo. Este hallazgo en particular convenció a los agentes que los crímenes eran obra de un asesino en serie. Pero antes de que pudieran dar con el atacante, se produce uno de los ataques más brutales conocidos hasta la fecha. El 13 de junio, Holly Clemons, conocida como Angel York en su trabajo de prostitución, hace una denuncia en la cual cuenta que subió a una furgoneta roja que creía sería de un cliente, pero este sujeto buscaba algo más de Ángel. Le hizo que se quitara la ropa y procedió a hacerle un agujero con su cuchillo en su seno. Por este agujero intentó penetrarla, pero al ver que no podía hacerlo, agrandó el agujero con sus dedos y con el cuchillo. Una vez que el agujero fue lo suficientemente grande, la penetró por ahí. Luego del brutal ataque, le puso cinta adhesiva en la herida y la empujó del vehículo. Afortunadamente, Angel York pudo ser asistida y salvar su vida para dar su testimonio. Pese a tener este impactante testimonio por parte de una sobreviviente, los agentes aún no podían dar con el atacante. Y el día 28 de agosto, la prostituta adolescente Sandra Delaware no correría con la misma suerte de Ángel. Un reciclador que estaba trabajando debajo de un puente encuentra su cuerpo a las orillas del río Chicago. Este había sido apuñalado y estrangulado. Ella también había sido amputada su seno izquierdo, el cual había sido retirado limpiamente, aparentemente con la cuerda de un piano, y también tenía las manos esposadas hacia la espalda. El día 8 de septiembre, el cuerpo de Ross Davis, de 30 años, fue encontrado en un callejón de la ciudad. Su seno había sido amputado con un hacha y el mango utilizado para ser introducido en su cuerpo. Carol Papas, de 42 años, también desapareció sin dejar algún rastro. Ella era la esposa de un jugador de los Cachorros de Chicago. Con esta serie de muertes, los agentes pueden determinar que no había un perfil específico de víctimas, pues habían sido atacadas tanto mujeres blancas, negras, mujeres jóvenes o de mediana edad, mujeres que trabajaban como prostitutas o mujeres con trabajos comunes y corrientes. Lo que este sujeto realmente buscaba eran mujeres que estén en lugares solitarios o que de cierta manera se vean vulnerables.
Es por eso que se infundió un gran terror en las mujeres de esta localidad, pues realmente cualquiera podía ser la próxima víctima. Pero la pista principal para acabar con esta oleada mortal vendría de la siguiente víctima, la cual fue localizada en circunstancias realmente horrendas. Beverly Washington era una prostituta de 20 años. El día 6 de octubre, Beverly fue encontrada abandonada cerca a las vías del tren. Estaba desnuda y había sido atacada brutalmente. Aparentemente, sus secuestradores la habían dado por muerta. Su seno izquierdo había sido amputado y el derecho estaba profundamente cortado. Pero milagrosamente Beverly aún está viva. Es llevada de manera emergente a un hospital en donde le logran salvar la vida y ella logra declarar. Beverly cuenta que en la noche previa al ataque ella estaba trabajando y una furgoneta roja conducida por un sujeto de alrededor de 25 años la hizo subir. La llevó a un lugar solitario y la hizo pasar a la parte posterior de la furgoneta. Ella lo describió como un lugar que estaba sellado, sin ventanas ni puertas, y parecía ser el lugar para trabajar de un carpintero. Además, en la parte donde debería ir el retrovisor, tenía colgadas varias plumas. A partir de ese momento, el sujeto empieza a forzar a Beverly. Primero la obliga a hacerle una felación y luego a tragar un manojo de pastillas. Ella dice que perdió el conocimiento y cuando despertó ya tenía el seno amputado. Los investigadores sabían que si daban con la furgoneta roja con las especificaciones dadas por Beverly, darían con el sujeto. En cuanto al conductor, lo describió como un hombre blanco delgado que parecía tener alrededor de 25 años. Vestía una camisa de franela y botas de punta cuadrada. Tenía el pelo castaño grasiento y un bigote. Washington dijo que él le había ofrecido más dinero del que ella había pedido y que parecía inexplicablemente nervioso. La policía había recibido un sinnúmero de pistas por parte de algunas llamadas que habían recibido y una de estas alerta sobre la descripción de la furgoneta de color rojo. Los agentes se dirigen a verificar y en realidad coincidía en todo lo que Beverly había descrito. En la parte delantera tenía varias plumas de color azul colgadas y en la parte posterior del vehículo estaba sellado, no tenía puertas ni tampoco ventanas. Al interrogar al sujeto que conducía este vehículo, este no coincidía con la descripción física dada por la víctima y se identifica como Edward Spreitzer. Él dice que ese vehículo no le pertenece, ya que este es de su jefe, un contratista de obras llamado Robin Gecht. Al interrogar a Gecht, los agentes se dan cuenta que es un sujeto que realmente está tranquilo. Era un sujeto de 28 años y contratista de obras, pero a la par de ser tranquilo también se mostró altivo, pues apenas los agentes le mencionaron que su vehículo podía estar involucrado en un crimen, este inmediatamente los envió con su abogado. Pero los agentes se adelantaron hablando con Beverly, que aún se encontraba recuperándose en un hospital. Le llevaron la foto de este sujeto y es cuando ella inmediatamente lo reconoce como su atacante. Los agentes también pudieron enlazar a la otra víctima sobreviviente y de este modo detienen a Gecht y Spreitzer para hacerlos declarar. Al principio no proporcionaron mucha información útil, pero finalmente parecía que Spreitzer se vendría abajo. Parecía tenerle miedo genuino a Gecht. Las autoridades se apoyaron en él y sucumbió. El interrogatorio de Spreitzer produjo una declaración de 78 páginas. Spreitzer admitió por primera vez que condujo la camioneta cuando Gecht cometió un tiroteo desde su vehículo, en el cual murió un hombre y otro quedó paralizado. Entonces Gecht le indicó que redujera la velocidad para recoger a una prostituta negra. Gecht tuvo relaciones sexuales con ella y luego la llevó a un callejón, en donde usó su cuchillo para quitarle el seno izquierdo. Lo colocó en la furgoneta.
Agregó que durante tales incidentes, Geck a veces tenía relaciones sexuales con el seno en el acto. También describió cómo Geck le disparó a una mujer negra en la cabeza, la encadenó y usó bolas de boliche para hundirla en el agua. Creía que nunca la habían encontrado, pero a otra mujer él mismo le quitó el seno. Pensó que estaba muerta cuando hizo esto, pero no trató de confirmarlo. Dijo que Geck lo había obligado a tener contacto sexual con el útero abierto de la mujer. En total confesó 7 asesinatos cometidos con una naturaleza aberrante en cuanto a los actos. Pero Geck no diría lo mismo. Desde el primer momento negó cualquier implicación y tan siquiera conocer a las mujeres. Luego sucedió algo realmente extraño, pues los agentes deciden confrontar a ambos hombres en una misma sala de interrogaciones. Y Edward Spratzer, al verse cerca a Robin Geck, realmente se pone nervioso y empieza a cambiar su historia. Se retracta de la confesión inicial y dice que Robin no mató a nadie. Es también cuando se vuelve un caos toda su declaración y empieza a involucrar a otra persona. Él menciona a Andrew Coco-Raleigh, el cual era el hermano de su novia. Y esta vez Edward dice que Andrew era el que realmente había cometido los asesinatos. La policía va a buscar a este tercer implicado, tratando de desenmarañar esta serie de enredos. Lo que no sabían era que aún no conocían ni la mitad de esta terrible historia. Andrew Coco-Raleigh, al ser interrogado, inmediatamente confiesa. Relata cómo habían secuestrado a mujeres en las calles, las habían violado y apuñalado con cuchillos, navajas, tapas de latas y picahielos. Con cuerdas de piano habían amputado uno o ambos senos y se masturbaban sobre ellos. Admitió los asesinatos de Rose Beck Davis y Lorraine Borowski, y sin darse cuenta confesó que había estado involucrado en la muerte de 18 mujeres. Mientras describía el asalto a Sandra Delaware, dijo que le metió una piedra en la boca para evitar que gritara. Además, le introdujo una botella de vino en su cuerpo, lo cual hizo que sangrara mucho. Además, que la apuñaló con un cuchillo. El informe de su autopsia confirmaba todos estos detalles. También contó que en el caso de Shui Mak, la mujer asiática, no le fueron amputados los senos porque Geck dijo que eran muy pequeños. Entonces hizo que todos la apuñalen y la penetraron en estos orificios. Los detectives realmente no podían creer lo que estaban escuchando y empiezan a interrogar a familiares y conocidos de estos 3 sujetos. Empiezan a descubrir que Robin Geck tenía un extraño fetiche con los senos. Le había pedido a varias conocidas suyas que se dejaran introducir alfileres. En la serie de declaraciones pudieron encontrar una bastante peculiar, la del hermano menor de Andrew Coco-Raleigh, Tommy Coco-Raleigh, el que era conocido como el tonto del pueblo. Él dijo que en realidad todos pertenecían a un culto satánico. En la década de 1980, una ola se había extendido ampliamente entre los jóvenes estadounidenses, el satanismo. Esta ola había llegado hasta Robin Geck. Robin era un hombre de familia casado y con hijos. Pero dentro de su propia casa, Robin había hecho de su ático un altar satánico. Durante horas de la noche, después de que su esposa se fuera a trabajar, Robin, en compañía de sus 3 cómplices, Edward Spratzer, Tommy y Andrew Coco-Raleigh, realizarían una serie de actividades de culto. El altar estaba adornado por 6 cruces rojas y negras, además cubierto con un paño rojo. Los 4 miembros se arrodillaban alrededor del altar. Era cuando Robin Geck sacaba los senos que hubiese sido recién extraídos de las víctimas.
Leía pasajes de su Biblia satánica mientras los miembros se masturbaban sobre los pedazos de carne. Cuando todos terminaban, Geck cortaba pedazos de la carne y todos lo comían. Cocoraleis aseguró ver hasta 15 restos de senos en la caja de trofeos donde Robin Geck los guardaba. Tommy Cocoraleis confesó que él había sido testigo de 2 asesinatos y que había participado en al menos 12 de este tipo de rituales. Cuando los agentes le preguntaron por qué estuvo dispuesto a participar en estas actividades tan horrendas, él dijo con toda seriedad que Geck tenía algún tipo de poder sobrenatural, que nadie podía verlo directamente a los ojos porque él los persuadía o les obligaba a cometer actos que él quería, y que él tenía miedo a desobedecer las órdenes que él le daba. Realmente Tommy, como había sido considerado con un intelecto realmente bajo, no fue para nada difícil obtener la confesión por parte de los agentes. Detrás del culto de los destripadores de Chicago había una mente manipuladora. Ese era Robin Geck. Lamentablemente no existen muchos datos sobre la infancia de Robin. Lo que se sabe es que su niñez fue bastante complicada. Tuvo 6 hermanos y la relación más complicada que tuvo fue con su madre. Fue ingresado a una escuela para chicos problemáticos y tiempo después fue echado de su casa porque se descubrió que había abusado sexualmente de una de sus hermanas. Es enviado a vivir con sus abuelos y posteriormente abandona el colegio. Es entonces cuando empieza a trabajar. Este punto en particular ha generado gran interés, ya que tiempo después se supo que Robin Geck trabajó para John Wayne Gacy, el infamemente conocido payaso Pogo. Robin realmente siempre ha negado este punto, pero también tiempo después se supo que él contó que cuando se vio estos crímenes en los cuales Gacy se dio a conocer a la luz pública, Robin comentó que su error no fue el haber cometido los crímenes, sino en la manera que se hizo cargo de los cuerpos. Otros más arriesgados se han atrevido a especular que Gacy tuvo un cómplice en sus crímenes y que este sería Robin Geck, algo que no ha podido ser confirmado. Lo que realmente resulta espeluznante es saber que estos 2 sádicos compartieron un tiempo juntos y quién sabe compartieron también sus obscuras fantasías. A los 22 años Robin conoció a la que sería su esposa, Rosemary McCaffrey. Ellos se casaron y tuvieron 3 hijos. Es cuando él inicia una empresa de construcción. Aparentemente Robin tenía una vida normal, pero nadie sabía que desde joven estuvo obsesionado con el satanismo. Rosemary empieza a notar que a su esposo le gustaba tener amantes y también la empieza a someter a relaciones que involucraban sadismo. Le gustaba hacer sufrir a las mujeres. Solía introducirles alfileres en el pecho. En una ocasión le comentó a un amigo que a través de su estudio de las antiguas prácticas de tortura, él descubrió que algunas víctimas femeninas fueron mutiladas y sus senos extirpados para ser utilizados más tarde como bolsas de tabaco. Desde su bisabuelo en adelante, cada miembro masculino de su familia se había casado con una mujer de pechos grandes, y Robin expresó con gran satisfacción el tiempo que tuvo con su ex esposa, la cual tenía una talla 39B. Pero Robin parecía ser un individuo inofensivo y nadie sospechaba de él, al menos no quienes lo conocían. En su empresa de construcción contrató a Edward Spreitzer, un sujeto altamente influenciable que provenía de un hogar desestructurado y con problemas de adicción. Eventualmente conoció a los hermanos Cocoraleis, que se unieron a su grupo. Eran todos jóvenes. Andrew Cocoraleis tenía 19, Thomas Cocoraleis 17 y Edward Spreitzer 21. Un investigador los describió a los 3 como seguidores clásicos y altamente influenciables.
Los 4 hombres usaban una furgoneta perteneciente a Geck para deambular por la ciudad, generalmente en la noche, en busca de víctimas femeninas. Una de las actividades que realizaban era el piquerismo, el cual consiste en el apuñalamiento repetido de una víctima para obtener excitación sexual. Robin Geck también ideó una forma única para ocultar los cuerpos de sus víctimas. Él vigilaba el cementerio local en busca de excavaciones próximas a ser usadas en algún entierro. Él y sus secuaces llevaban los cuerpos al cementerio local y lo colocaban en la excavación. Luego cubrían el cuerpo con un poco de tierra. Al día siguiente, durante el entierro de la persona que era la dueña del espacio en el cementerio, el ataúd sería colocado en el agujero en la parte superior al cuerpo. En total fue responsable de aproximadamente 18 asesinatos, pero la mayoría de los cuerpos jamás han sido encontrados. Una vez que todos los involucrados declararon, a excepción de Robin Geck, que siempre mantuvo su inocencia, todos son llevados a juicio. Esta parte del juicio realmente puede producir mucha frustración, pues muchas dudas han quedado en el aire y varias veces se les puede observar a los involucrados echándose para atrás en sus declaraciones. Yo les voy a presentar aquí cómo fue el resumen total de este largo juicio y pueden sacar cada uno de ustedes sus conclusiones. Inicialmente, Robin Geck alegó locura. Fue encontrado competente para ser juzgado. Indicó que ni siquiera conocía a sus cómplices. Como Beverly Washington lo reconoció como su atacante, él aceptó haberlo hecho, pero se declaró inocente de cualquier asesinato. Además, sus cómplices se habían echado para atrás en la declaración inicial de señalarlo como culpable. Así que sin evidencia física ni testigos en su contra, Robin Geck, la mente manipuladora y maestra detrás de estos crímenes, no fue procesado por cargos de asesinato, pero se le encontró culpable por intento de asesinato, violación, agresión sexual desviada, agresión agravada y violencia armada. Fue condenado a 120 años de prisión. Geck está cumpliendo su sentencia en el Centro Correccional Menard. Su fecha de libertad condicional proyectada es el 10 de octubre de 2042. Geck tendrá 88 años cuando pueda salir de prisión. En cuanto a Ed Spritzer, él se declaró culpable el 2 de abril de 1984 de asesinar a Ross Davis, Sandra Delaware y Shuey Mack, además de un traficante de drogas llamado Rafael Torado. Él recibió cadenas perpetuas por cada asesinato, así como tiempo adicional por una multitud de cargos, desde violación hasta agresión sexual desviada. Sin embargo, todavía tenía que ir a juicio por el asesinato de Linda Sutton. En este juicio se le encontró culpable y fue condenado a pena de muerte. Pero en el año 2003 esta sentencia fue revocada, por lo cual Spritzer aún permanece en prisión. En 1985, Andrew Kokoraleis fue condenado por asesinato, secuestro agravado y violación por la muerte de Ross Davis. El 18 de marzo de 1987, Andrew fue declarado culpable de asesinato y secuestro agravado por la muerte de Lorraine Borowski. Fue condenado a muerte el 30 de abril de 1987 y ejecutado por inyección letal el 17 de marzo de 1999. Tomás Kokoraleis fue condenado por asesinato y violación por la muerte de Lorraine Borowski. Los cargos por el asesinato de Linda Sutton fueron desestimados como parte del acuerdo de culpabilidad. Él fue puesto en libertad el 29 de marzo de 2019. Pero entonces, ¿por qué si el cerebro de todos estos crímenes fue Robin Geck, no tuvo una condena más drástica?
¿Creen ustedes que Robin Gegg era solamente el cerebro maquiavélico en este grupo del horror y que no ejecutó ninguno de los asesinatos? Hasta el día de hoy, Robin Gegg sostiene que es inocente. En su casa se encontró el altar satánico, pero la caja de trofeos estaba vacía. Nunca se obtuvo evidencia física para procesarlo como asesino, lo que hace que Gegg sea muy similar a Charles Manson, pues la manipulación que ejerció sobre los miembros de su pequeña secta hizo que se cometieran estos actos abominables. El poder de su personalidad hizo que otros quisieran matar por él, por lo que podemos ver ecos de Manson en Robin Gegg. Este tipo de sujetos están en el extremo de la depravación, pues más allá de la muerte o la satisfacción sexual, lo que les complace es ver el dolor y humillación en sus víctimas. Si es poco probable encontrar a un sujeto con este tipo de sadismo extremo, ¿qué tan posible es que puedan encontrar a otros sujetos dispuestos a cometer un acto sádico sexual extremo? Algunas personas con sadismo sexual pueden participar en actos sádicos durante muchos años sin necesidad de aumentar el potencial de infligir daño físico grave. Por lo general, sin embargo, la gravedad de los actos sádicos aumenta con el tiempo. Cuando el sadismo sexual es severo y especialmente cuando se asocia con un trastorno de personalidad antisocial, las personas con sadismo sexual pueden lesionar gravemente o matar a sus víctimas. Para los agresores que realizan actos sádicos, el acto sexual es secundario. El delincuente es excitado sexualmente por la crueldad de los actos que involucren tortura física y psicológica a las víctimas. Su placer procede de ver a las víctimas retorcerse de dolor mientras son humilladas y torturadas hasta la muerte.